Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y hoy, este día, viernes 17 de noviembre, vamos a continuar con el estudio que tenemos parafraseando el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar con el estudio número 63, perdón. Con el número 63. Y empezamos en el Evangelio de San Juan, hasta ahí ya vamos. Fue el estudio 61, el Evangelio de San Juan, capítulo 5 y versos del 1 llegamos hasta el 29. Entonces hoy vamos a empezar el estudio número 63 y vamos a empezar en el versículo 30 del Evangelio de San Juan, capítulo 5. Voy a dar lectura. Bueno, vamos a orar primero, antes que nada. Nos ponemos en oración, hermanos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en esta hermosa mañana, Señor, o tarde ya casi, te damos muchas gracias porque nos has permitido, Señor, empezar un nuevo día. Padre, en este momento yo me dispongo a exponer tu palabra y te pido, mi Dios, que seas tú hablando a través de mis labios. Yo me deposito en tus manos, Señor, para que sea yo un instrumento útil para tu gloria. Habla a través de mis labios, Señor. Úngeme y dame tu palabra para exponerla, Señor. El entendimiento a tu palabra. Para glorificarte a ti te lo pido, Señor. Y también ábreles el entendimiento a todos aquellos que estarán viendo este video para escuchar este estudio, Señor, para que cumpla el propósito por el cual tú envías tu palabra, que es para salvación del hombre. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Empezamos la lectura en el verso 30, Juan 5:30. Dice, Jesús estaba hablando ahí. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que ustedes sean salvos. Bueno, vamos a meditar ahí. Miren lo que estaba diciendo. Jesús estaba hablando ahí con todos los que estaban escuchándole, sus discípulos y más personas que se allegaban ahí. Jesús les decía que él no podía hacer nada por él mismo. Según oía, así juzgaba. O sea, no es que no podía hacer nada, porque recordemos que él hizo todo el universo, él hizo todas las cosas. Eso nos narra Juan 1, versículos 2, 3, 4. Aquí estaba diciendo que no podía hacer nada respecto al juicio. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si, según oigo, así juzgo. O sea, Jesús va a juzgar de acuerdo a los hechos, a lo que se oye, a lo que se comprueba, los hechos que hace la persona. Así va a juzgar el Señor según los hechos. Dice, así juzgo. Y mi juicio es justo. O sea, aquí está aclarando que va a juzgar y va a ser un juicio justo. No va a ser injusto como los jueces aquí en esta tierra que son injustos. El que ha causado tanto daño paga y ya lo consideran justo y lo liberan. Y en la cárcel está llena de muchos presos injustamente. Por eso Jesús aquí dice que su juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, él dice que él busca siempre hacer la voluntad del Padre.
Y él mismo, Jesús, allá en Mateo 7:21, Jesús, en adelante, Jesús dijo que no todo el que le dijera Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de su Padre. Jesús mismo hace la voluntad de su Padre. Dios le permitió a su Hijo que viniera acá a salvar a la humanidad. Por eso es que nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces Jesús busca siempre hacer la voluntad del Padre. Y dice en el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí se estaba refiriendo al Padre, que el Padre era el que daba testimonio del Hijo, y por eso el testimonio era verdadero. Ahora, nosotros, como cristianos, damos testimonio de Cristo, de que es verdad lo que la palabra dice, lo que sus promesas da, se cumplen. Yo soy testigo de eso. Yo doy testimonio, porque mi vida la cambió hace 31 años. Yo nunca pensé ser lo que soy, vivir como ahora vivo, nunca. Pero cuando naces de nuevo, entonces ya tú eres una persona, como dijo Jesús a Nicodemo, que la persona que es nacida del Espíritu es así como el aire, que no sabes de dónde viene ni para dónde va, de dónde sopla. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe él para dónde va a ir, no sabe qué va a hacer, porque es Dios quien se encarga de dirigirlo. Por esa razón es que venimos a ser así como el aire. Hoy estamos aquí, mañana en otro lado. Yo recuerdo cuando andaba yo predicando en muchos lugares, iba yo aquí en Estados Unidos a varios lugares, a México, en varios estados. Me acuerdo que un marido de una prima mía me decía, ¿sabes qué, Pedro? Ya te habías de quedar en un lugar, porque si no, así nunca vas a hacer nada. Y porque veía que yo iba para allá y para acá, y mi ambición no era hacer cosas materiales, mi ambición era ganar almas. Entonces él miraba que yo pues no tenía mucho dinero, lo suficiente como para pagar mi renta y para la comida, para los viajes, lo que pagaba yo del avión cuando me iba yo a predicar. Pero él, porque incluso él me llegó a rentar unas recámaras, entonces yo le dije, no es así como tú piensas. Yo voy porque Dios me lleva. Él es el que me va a llevar al lugar donde quiera que yo esté. Y eso que les estoy hablando, estamos hablando hace como aproximadamente como unos 18 o 19 años. Y Dios me trajo aquí a San Antonio, Texas, y aquí bendijo a mi familia grandemente, nos bendijo grandemente. ¿Por qué? Porque primero se trabaja y después se cosecha. Primero trabajas y después te pagan. Entonces yo anduve sirviéndole al Señor y a su tiempo Él me bendijo, como a todos sus siervos. Porque tú miras la Escritura y vas a ver que no hay un siervo de Dios, de Cristo, que anduviera mendigando, que anduviera siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo prestado, o que no le alcanza para su comida. Un verdadero siervo de Dios, nacido del Espíritu, nacido de nuevo, nunca tiene necesidad de las cosas materiales. Porque Jesús mismo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Cuando yo entendí bien todo eso, entonces yo me dediqué especialmente a hacer las cosas que Dios me decía, y no moverme a hacer nada si Dios no lo pone en mi corazón a hacerlo. Y desde entonces le sirvo a Dios, y Dios es bueno. Por eso yo también doy testimonio de Jesús. Y Jesús mismo les dijo a sus apóstoles, y serán testigos, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos. Entonces, esto que está diciendo aquí, dice Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da él,
que da de mí es verdadero. Aquí se refiere al Padre. Verso 33. Ustedes enviaron mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que ustedes sean salvos. Oigan, dice, mas yo no recibo testimonio de hombre alguno. Por eso entonces nos damos cuenta que aquí arribita decía que uno era el que daba testimonio acerca de él, refiriéndose a el Padre, porque el testimonio del Padre, ese es el testimonio verdadero. Y aquí Jesús mismo lo aclara. Dice que él no recibe testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, dice, para que ustedes sean salvos. Porque si nosotros no creemos al testimonio de Juan el Bautista, al testimonio de los apóstoles que nos escribieron ahí, entonces nosotros no vamos a ser salvos. Por eso dice aquí, para que ustedes sean salvos. Entonces nosotros en este tiempo es necesario que nosotros creamos al testimonio de Jesús, al testimonio de los apóstoles, al testimonio, ahora el testimonio del verdadero siervo de Dios. Ese es un testimonio verdadero, porque las personas que me conocieron saben que digo la verdad, porque ya no soy la persona que yo era antes. Dice aquí que Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, las obras que hacía Jesús, todo lo que hablaba y lo que hacía, dan testimonio de que el Padre lo había enviado, ¿verdad? Ese es el testimonio. Por eso cuando Juan el Bautista lo bautizó y salió del agua, ¿cómo se oyó el testimonio del Padre arriba? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces ahí vemos que a Él oigan, dice, y es lo que es la voluntad de Él. Es lo que nos habla aquí el Señor Jesús, que Él tiene mayor testimonio que el de Juan. Claro, aquel era una antorcha que venía alumbrando el camino. Jesús es el camino y Jesús es. Por eso dice aquí, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dice que mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es lo que dice Jesús. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Entonces nosotros debemos de creer a ese testimonio. ¿Para qué? Para que seamos salvos, dice. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen a su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creen. Oiga, aquí Jesús está diciendo que el Padre que lo envió es el que ha dado testimonio de él. Ya les mencioné cómo dio testimonio cuando fue bautizado. Dice, nunca lo han visto, nunca lo han oído su voz, ni han visto su aspecto. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, dice, y ni tienen su palabra morando en ustedes. O sea, ni tienen su palabra morando. ¿Qué es morar? Vivir. En es dentro de ustedes. O sea que cuando nosotros nos llenamos de la palabra, llenamos nuestra mente, nuestro consciente es el alma y nuestro subconsciente es el espíritu de vida. Entonces, cuando nosotros llenamos nuestro consciente y nuestro subconsciente de la palabra de Dios, esa palabra ahí se queda morando en nosotros. Y por eso es que le creemos
al testimonio de los apóstoles, al testimonio de Jesús. Porque nosotros hemos creído en ese testimonio. Y aquí Jesús les estaba diciendo a aquellos que él sabía que no creían en él, aquellos fariseos, saduceos que solamente llegaban a provocarle, a tentarle para aprenderlo y crucificarlo. Seguimos. Miren lo que nos dice ya en el verso 39. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo? Ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Oiga, qué bonito habla el Señor ahí. Les estaba diciendo a aquellos incrédulos, fariseos y saduceos. Les decía, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros la tenemos morando en nosotros, entonces nosotros no dudamos nada. Podemos entender todas las cosas que Dios nos manda, nos habla, nos revela. Dice, ¿y no quieren venir a mí para que tengan vida? Gloria de los hombres no recibo. Oiga lo que dice Jesús, gloria de los hombres no recibo. Pero sí recibe la gloria de sus siervos. Sí la recibe. ¿Por qué? Bueno, vemos simplemente cuando Tomás cayó de rodillas allá, cuando resucitó y se les apareció, que Tomás no creía. Y cuando le apareció la segunda vez, ahí sí creyó y cayó de rodillas, adorándolo. ¿Y qué le dijo? Mi Señor y mi Dios. Ahí le dio la gloria, ¿verdad? De sus siervos sí recibe la gloria, pero de los hombres naturales del mundo no la recibe. ¿Por qué? Porque ellos no saben ni cómo dar la gloria a Dios. Incluso cuando alguno se convierte a Cristo, muchos de ellos se burlan. Ese ya se hizo aleluya. Aleluya, y nos gritan así. Católicos y gente del mundo. Y no saben que la palabra aleluya es gloria a Dios. Yo sí soy un aleluya, soy un gloria a Dios, porque le damos la gloria a Dios. Pero muchos ignorantes se burlan al decirle esos son aleluyas. Pues claro, debemos de ser aleluyas, la gloria de Dios. Seguimos leyendo. Dice, mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Oiga, dice, mas yo les conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Porque cuando tenemos el amor de Dios, en ese momento ya somos salvos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La esencia, la sustancia de Dios es amor. Se llama amor ágape. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, recibimos ese amor. Ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Nunca se acaba y nunca deja de ser. Ese es el amor ágape. Por eso aquí Jesús les dice, mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Porque si tuvieran el amor de Dios en ellos, no hicieran lo que le hicieron. No hubieran hecho eso. Hubieran creído en Jesús. Así como tú y yo que estás ahí enfrente, que eres un nacido de nuevo, le has creído a Jesús. Así yo también. Por eso dice aquí Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. Jesús estaba dando testimonio ahí que él venía en nombre del Padre. El Padre lo envió, él venía en su nombre de él, a hacer su voluntad de él. Y dice, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene a ustedes, a ese reciben. Y cuando va un nacido de nuevo, un verdadero cristiano predicándole a la gente la palabra de Dios,
La gente religiosa lo que hace, que pregunta, ¿y cuál es tu religión? Y cuando sabe que esa persona no pertenece a ningún movimiento religioso, dice, no, yo no quiero nada. O si dice, no, pues yo vengo de X religión, tampoco, porque él busca que sean de su propia religión. Pero aquí vemos cómo Jesús, que vino en nombre de su Padre y nos mandó a nosotros también a predicar en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Jesús dijo en otros pasajes, el que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. De modo que aquí lo que estamos leyendo, Jesús venía en nombre del Padre y no lo recibían. Dice, si viene otro en su propio nombre, a ese reciben. Si yo voy a predicarle a la gente que está fanática a su religión, no me va a recibir. Y el hecho que no me reciba no quiere decir que no me recibe a mí, no recibe al Señor, porque yo voy en nombre del Señor. Y es necesario que reciban a esos siervos, porque dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El Señor dice, y todo lo que le hagan a uno de mis siervos más pequeños, a mí me lo están haciendo. Entonces, sí tenemos autoridad y tenemos protección del Señor. Seguimos leyendo. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. O sea, Jesús les hace una pregunta. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. O sea, hoy en día vemos muchas iglesias grandes, pastores, evangelistas, apóstoles y todos ellos que se autodenominan ellos mismos. Ellos vemos que esa gente solamente busca vanagloriarse, creerse más y busca llenar su iglesia para mostrar a la gente del mundo que Él es el que hace todo eso. Y no es así. Por eso dice aquí, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben la gloria los unos de los otros. ¿Cómo pueden creer en Jesús? Esos que se dicen apóstoles cuando la Escritura no menciona que hubiese más apóstoles después de los 12 con Pablo. ¿Cómo pueden creer en Jesús cuando no creen en la palabra de Dios, de Jesús mismo? ¿Cómo pueden creer en Él si no le creen a Él? Sigue diciendo aquí, porque esa gente no busca la gloria del Dios único, busca la gloria del hombre, o busca que lo vanaglorien a Él. Y ese es un grande, pero grande pecado. Por esa causa es que Moisés no entró a la tierra prometida. Ya lo hablaba en otros estudios pasados. ¿Cómo es que Moisés no entró? Porque cuando llegó a la roca, que Dios le dijo, llegas a la roca y con tu vara le tocarás y le hablarás y te dará el agua. Él llega y muy enojado golpea la roca y no le habló. No le habló para nada, solamente llegó y la golpeó y al instante le dio el agua y dijo, beban el agua que ahora yo les doy. Y en cuanto acabó de decir esas palabras, Dios le dijo, por cuanto no me diste la gloria a mí, por eso, dice, no entrarás a la tierra prometida. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y compartir su gloria se refiere en este caso, como Moisés les dio el agua porque Dios le dijo cómo le hiciera, no porque Moisés tenía poder de él mismo para hacerlo. Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros solamente debemos de glorificar a Dios, gloriarnos no en nosotros mismos, sino en Dios.
Porque todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. E incluso a los gentes del mundo los rateros, Dios se los ha permitido para condenarlos y mandarlos al lago de fuego, porque tienen un corazón podrido. Dios lo ha permitido. Aquellos que hacen riquezas trabajando y engañando a la gente, pues la hacen y Dios lo permite, pero con lo mismo, para llevarles a mayor condenación. Entonces, todo lo que la gente del mundo hace, lo bueno, Dios lo permite, lo hace, y lo malo, Dios lo permite para que la gente se condene o para que la gente se arrepienta y busque a Dios para el perdón de sus pecados. Por eso es que Dios permite lo malo. Porque ¿cuándo es cuando la gente busca de Dios? Cuando está pasando sufrimiento, tribulaciones, por sus malas decisiones, por las consecuencias de haber hecho cosas ilícitas en el pasado. Entonces, es importante entender todo esto. Luego sigue diciendo Jesús: no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen ustedes esperanza. Porque si creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Oiga, cómo les estaba hablando muy claro aquí Jesús. Dice: no piensen que voy a acusarles yo. No, delante del Padre hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen vuestra esperanza. O sea, dicen que Moisés los acusa, pero no es que literalmente Moisés los acusa, sino que la ley que Dios le dio a Moisés, esa ley es la que los acusa ante Dios. Porque ahí está, Dios mismo dijo: he aquí yo les pongo el bien y el mal, la vida y la muerte. Ustedes escojan qué es lo que quieren. Y luego termina diciendo: yo les aconsejo que escojan la vida para que vivan. Entonces es importante entender todo eso. Y aquí dice que no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acuse, Moisés, o sea, la misma escritura, que ellos saben, que leyeron. Por eso dice que el que mucho sabe, mucho se le demandará. Y aquellos que saben y no lo hacen, dice que más les hubiera valido no haber sabido nada. Y por eso Jesús les decía estas palabras, que ellos iban a ser juzgados porque sí sabían la palabra. Moisés se las dio y esa es la que los estaba acusando. Y luego les dice en el verso 46, porque si creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió él, Moisés, oiga lo que dice. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? O sea, Moisés escribió de Jesús, pero ellos no le creyeron, y cuando Jesús vino, no le creyeron a sus palabras. Por eso dice: si no le creyeron a sus escritos a él, cuando él habló de mí, ¿cómo van a creer a mis palabras? Eso es lo que dice Jesús aquí a esos fariseos y saduceos. Vamos a continuar con el capítulo 6 y vamos a ir viendo todos los grandes milagros que Jesús hizo. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogían pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada, de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, aquí vemos el gran milagro, ¿verdad?, que hizo Jesús con esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos. Dice cómo Jesús los multiplicó y les sentó. Dice que fueron 5,000 hombres. Ahora, no habla de mujeres ni niños, porque no se mencionan mucho en la Biblia. Es rara la vez que se mencionan. Entonces, aquí nada más fueron 5,000 hombres. Ahora imagínense cuántos serían por todos, incluyendo mujeres y jóvenes, niños. Pero bueno, cuando ellos vieron esos grandes milagros que Jesús hizo con el pan y con los peces, dice que luego pensaron que este era el hombre, el profeta que había de venir al mundo. Pero entonces Jesús, cuando se dio cuenta que ellos pensaban que él era ese profeta que había de venir, dice que para que no fueran a tomarlo y lo adoraran como rey, que sí era y es rey de reyes, pero no era su tiempo. Entonces dice que volvió a retirarse al monte él solo. O sea, se fue al monte de los olivos para orar. Seguimos leyendo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. O sea, cuando subió al monte a orar. Y dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Recordemos que él estaba en el monte orando él solo, se fue él solo. Y sus discípulos, dice que se subieron a una barca e iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y dice que estaba ya oscuro. Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían removido como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí vemos entonces cómo Jesús caminó sobre el agua, ¿verdad? Y se subió a la barca con ellos, allá, ya antes de que llegara al otro lado, a media mar. Y dice que cuando se espantaron, ¿verdad?, por lo que miraban, dice que el mar se levantaba con un gran viento, levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Entonces vemos aquí que Jesús siempre estuvo al pendiente de sus apóstoles y ellos, cuando les dijo que él era, lo recibieron. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lago, al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente, Jesús no estaba allí, ni sus discípulos. Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aquí vemos cómo estos hombres se dieron cuenta que Jesús no se había subido a la barca y cómo había aparecido allá, ¿verdad? Dice que eso fue al día siguiente, cuando ya estaban al otro lado del mar. Dice que otras barcas que llegaron de Tiberias, ahí iba mucha gente, ¿verdad? Y ellos habían estado allá cuando Jesús había partido el pan y el pez y les había dado. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, como no encontraron ni a sus discípulos ni a Jesús, dice que se fueron de ahí, otra vez en sus barcas, a Capernaum. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Sino la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, aquí vemos cómo Jesús, cuando lo hallaron allá, le dijeron a los hombres estos, dice que le preguntaron que cuándo había llegado. O sea, porque se sorprendieron pues que no habían subido a la barca, ni vieron a sus discípulos. Entonces, Jesús sabía que eran de los mismos que habían estado allá en el desierto donde les había dado de comer. Y fue cuando Jesús les dijo estas palabras. De cierto les digo, me buscan no porque han visto las señales. O sea, les dijo, no porque vieron las señales me buscan. Porque vieron las señales, creyeron. Pero me buscan, dice, porque comieron el pan y se saciaron. Porque comieron el pan, dice. Y luego les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la comida que no perece? La palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la comida que no perece, la palabra que sale de la boca de Dios. Y dice aquí Jesús, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, no quiere decir que literalmente no trabajes, no, sino que debemos trabajar aquellos que tienen su trabajo. Los que no tienen trabajo, pues oran a Dios para que Dios les provea un trabajo, o buscan trabajo. Pero aquí se está refiriendo a aquellos siervos de Dios que, siendo ya siervos de Dios y estando en un ministerio, como un predicador, un evangelista, un maestro, un pastor, que son los tres ministerios que están en acción, cuando uno de ellos deja de hacer su trabajo de predicar la palabra, de dar la palabra, y trabaja secularmente, este hombre a ese se está refiriendo,
Yo conozco a muchos pastores que se dicen pastores. Tienen sus trabajos seculares y son pastores en la iglesia. Y yo conozco muchos aquí en Estados Unidos y también allá en México, en varios lugares. Tienen sus pastores, sus trabajos de pastores, porque Dios los llamó, pero dejan eso y se ponen a trabajar. O hay muchos que están de pastores porque ellos se pusieron, pero no están trabajando allá, sino están saqueando a la iglesia. También a esos les dice que trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, dándonos a entender que debemos de trabajar siempre para Dios, predicando la palabra, porque esta palabra es el alimento que da vida. Entonces aquí es donde Jesús nos aclara esas cosas. Seguimos leyendo, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Oigan, ahí estos judíos, esta gente que estaba ahí, le preguntaron que qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y aquí lo dice bien claro. ¿Cómo vas a poner en práctica las obras de Dios? Pues que le creas, dice aquí, que creas en el que Él ha enviado. Ese es el trabajo de nosotros, de creer en el que Dios el Padre ha enviado, refiriéndose a Jesucristo. Y también a nosotros, los siervos de Dios, cuando nos manda, cuando llegamos a predicarle a la gente en otros lugares, también la gente debe de creer en aquel que Dios le ha enviado. Porque Dios es el que nos pone en el corazón tanto el querer como el hacer, ir a predicar su palabra. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué señal haces, dice, y qué obra haces para que te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí estamos viendo que cuando nosotros verdaderamente llegamos a Jesús, dice que nunca vamos a tener hambre, ni vamos a tener sed jamás. Eso es lo que está diciendo Jesús, dando a entender que nunca nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque es promesa de Él. Eso fue lo que Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos ese pan de vida y por eso estamos siempre llenos espiritualmente hablando, llenos de la palabra. Esa es la palabra que sale de nuestras bocas, aquellos que hemos creído y estamos llenos de esa palabra. Sigue diciendo, dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Porque Jesús en el verso 42 les dijo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido?
O sea, decían esas palabras porque lo conocían, que era hijo de María y supuestamente hijo de José. Por eso decían, ¿cómo es que este descendió del cielo? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, Jesús está diciendo que ninguno puede venir, dice, puede ir al Padre si no fuere por Él mismo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Para poder llegar a Jesús es el Padre. Por eso dice la Escritura, Dios pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Él puso en mi corazón esa pasión y ese deseo por ir a aquel lugar donde estaban haciendo esa campaña evangelística, aquel 16 de septiembre del 92 en la ciudad de Fontana, California. Fue donde yo nací de nuevo. Entonces es lo mismo que está hablando aquí Jesús, que nadie puede ir a Jesús, llegar a Jesús, recibir a Jesús, si el Padre no lo lleva a Jesús. Y les dice, que cuando el Padre nos trae a Jesús, Jesús nos va a resucitar en el día postrero, o sea, en el último día, cuando sea el fin de esta era de la gracia. Él nos va a resucitar antes del fin, porque antes de los 7 años antes del fin de la gracia se lleva a su iglesia, antes de que empiece la gran tribulación, porque este periodo de la gracia termina con la gran tribulación, destrucción de todo aquí en el mundo, y va a entrar a un nuevo milenio. Ya no va a haber esa tecnología, ya no va a haber todo lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser destruido en la gran tribulación. La ira de Dios, ahí lo podemos, en Apocalipsis pueden verlo, ahí lo habla. Todo, cómo va a ser. Grandes terremotos que van a tumbar todo. Y luego sigue diciendo, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, o sea, que la gente que clama a Dios, ¿verdad? Al Padre, sin conocerlo, Dios le escucha. O muchas veces Dios, aunque tú no clames a Dios, Él te pone en el corazón para darte la oportunidad que alcances la salvación. Entonces es muy importante entender esas cosas. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, Jesús refiriéndose a Él mismo. Nadie ha visto al Padre, dice. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oiga, qué tremendo. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero el creer que nos habla Jesús demanda acción. No es el creer nada más simple como toda la gente cree. Cuando nosotros creemos en Jesús, obedecemos a Jesús. Si no obedecemos a Jesús, entonces no es porque no le creemos a Jesús. Creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús, lo que Él dice, a su palabra. Por eso dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjense qué profundo es esto. Jesús estaba diciendo que Él era ese pan de vida. Hablando de comida, ¿verdad? Él era ese pan de vida. Dice, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que me come a mí, dice, ese no va a morir. Y luego les dice Jesús que el pan vivo que descendió del cielo, oiga, pan vivo ya se refiere a él mismo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, él era el pan. Y el pan dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La carne, sí, o sea, lo sacrificaron, lo mataron, destruyeron su carne. Por eso es que la Biblia antes de Cristo dice que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En aquel tiempo la gente se purificaba confesando sus pecados a los sumos sacerdotes antes de Cristo, no a los sacerdotes católicos como la tradición a hoy en día, no, antes de Cristo, los sacerdotes del pueblo judío. Ellos festejaban una vez al año, era el día de la purificación una vez al año, y era cuando confesaban sus pecados. Y ellos tenían que sacrificar desde un par de tórtolas, un par de pichones, un par de corderos o un par de toros, según fueran los pecados. Y el sacerdote era el que les decía, el sumo sacerdote era el que les decía, después de que salía del lugar santísimo, donde él hablaba con Dios. Pero antes de él entrar, también entraba con sangre. Él confesaba sus pecados, otro sumo sacerdote, y entraba con sangre de los animales que él sacrificaba, según el otro sumo sacerdote le decía que tenía que sacrificar. Y si entraba en pecado, que no le confesara todos los pecados, cuando descendía Dios en ese lugar donde estaba el arca del pacto, allá dentro del lugar santísimo, en ese momento caía muerto por la santidad de Dios. Por esa razón, es que ellos cuando entraban amarrados con un cordón de seda, entraban amarrados de un pie y con unas campanitas, entraban caminando y lo iban arrastrando. Cuando la persona tardaba a veces hasta 40 días allá, tardaba días, no salía luego, y el cordón que tenían y la campanita era para comunicarse, porque si ya tardaban días y no salía, entonces ellos jalaban del cordón y allá aquel les contestaba y sonaba la campanita. Pero si no contestaban, era porque ya estaba muerto. Y pues entonces con el cordón lo jalaban a rastras, lo sacaban. Por eso era que entraba ese sacerdote, sumo sacerdote, amarrado. Y hoy en día vemos el vestuario de los sacerdotes católicos, ¿no? Cómo se ponen ese cordón de seda y se ponen las campanitas, o allá en el púlpito donde están abajo les suenan la campanita, porque según ellos, comerse la carne y la sangre, comerse el pan a Cristo, para ellos es la hostia y el vino. Y cuando hacen la misa, ellos hacen esa ceremonia. Levanta el sacerdote la hostia y la parte. Y se oye allá la campanita que suenan allá abajo. Cuando ya luego agarra el vino y también lo levanta y lo bendice. Y también en ese momento ya el vino para ellos ya es en la sangre de Cristo
y la galleta, esa hostia que es como galletita, es el cuerpo de Cristo. Ellos creen literalmente que están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la doctrina católica. Ellos le nombran la transubstanciación. Así se llama esa ceremonia que hacen, la transubstanciación, porque es cuando el sacerdote levanta la hostia, la bendice, y en ese momento suena la campanita y ya se convirtió en el pan. Y luego hace lo mismo con la copa, la levanta, la bendice y suena otra vez la campanita y ya se convirtió en sangre, el vino. Y eso es mentira. Eso, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo es literalmente lo que se sacrificó, que se derramó la sangre en la cruz para nosotros alcanzar la salvación. Eso es para creer en eso. Eso es fe. Nosotros debemos de creer en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos de creer en el sacrificio de Cristo, el cuerpo, que nos perdona todos nuestros pecados, porque la Biblia dice que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso nosotros alcanzamos los pecados por medio de Jesucristo. Antes, por medio de los animales, solamente eran cubiertos los pecados. Pero con la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, son borrados nuestros pecados. La Biblia lo dice, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, eso es comer la sangre, tomar la sangre de Cristo y comer el cuerpo, la carne de Cristo. A eso se refería. Bueno, mis hermanos, hasta aquí terminó este estudio. Fue el estudio número 63, ¿verdad? Esperemos que puedan seguir adelante y que hayan entendido estos estudios. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden llamarme. Yo radico en la ciudad de San Antonio, Texas, y mi número de teléfono es área 210-557-8277. Pueden llamarme y ahí con gusto atenderé sus llamadas y hablaremos. Les explicaré lo que necesiten saber. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.